que este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pocas horas antes, el Señor Jesucristo había hecho un milagro. 3 días, dice la Biblia, estuvieron las personas con el Señor oyendo su palabra. 3 días. 3 días y no habían comido. Y luego, al final de los 3 días, los discípulos le dijeron: «Señor, por favor, dile a la gente que se vaya a comprar pan». El Señor dijo: «No es necesario que se vayan. No necesitan ir a otro sitio. Dadle vosotros de comer». Y ellos dijeron: «Señor, aunque tuviéramos 200 denarios, que son 200 salarios de día», un denario era lo que se ganaba en un día, aunque tuviéramos 200 salarios de día, no es bastante para tanta gente. Habían 5.000 hombres, probablemente 5.000 mujeres y seguro muchísimos niños, probablemente 10, 15.000. Vamos a decir que era una multitud de mínimo 20.000 personas. Y Jesucristo preguntó: ¿tenéis algo? Mirad si tenéis algo de comer. Y uno de los discípulos dijo: «Señor, hay un joven, un niño. Tiene 5 panes, 2 peces. Pero, ¿qué es entre tanto?». Y Jesucristo dijo: «Tráemelo». La Biblia dice que Jesucristo cogió los panes en una mano, los peces en otra mano, y que alzó la mirada hacia el cielo. Era una costumbre de Jesucristo de mirar hacia el cielo. En Mateo 7, en Marcos 8, cuando sanó a unos enfermos, miró al cielo y dijo: «Efatá». En Juan 17:1, en aquella última noche, cuando bajaban allí desde Sión para ir al jardín Getsemaní, dice la Biblia que se paró y alzó los ojos hacia los cielos.
Y cuando los discípulos regresaron diciendo, Señor, 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 los demonios se nos tienen que someter en tu nombre. La Biblia dice que alzó los ojos hacia los cielos. ¿Por qué es importante alzar los ojos hacia los cielos? Si observas en la vida personas tristes, personas que están con una depresión, o personas que quieren esconder algo, nunca levantan la vista. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando dijo, oye, Caín, oye, ¿dónde está tu hermano? Y Dios el Padre dijo, ¿por qué? Dice en hebreo, ¿por qué miras al suelo? ¿Por qué no alzas los ojos hacia arriba? La Biblia dice, alzo mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Sabes, querido oyente? Todos nosotros entramos en momentos difíciles, en un u otro momento. Pero lo bueno es que podemos alzar nuestros ojos hacia los montes y preguntarnos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y la Biblia dice, mi socorro vendrá del Creador del cielo, la tierra, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo multiplicó los panes y dice que antes que se oscurezca la noche, dice en Mateo 14, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Como vosotros sabéis, la Biblia, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el 98%, 2% en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en un dialecto griego que se llama koiné. Existe el clásico de los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y los otros filósofos como Pitágoras y otros. Pero el griego del Nuevo Testamento es un griego común, es el griego del día a día, nada de los filósofos. Y yo personalmente, yo leo la Biblia en alemán. ¿Por qué? Es mi primer idioma. Pienso en alemán, duermo en alemán, sueño en alemán, ronco incluso en alemán, tengo que confesarlo. Me enfado en alemán de vez en cuando y leo la Biblia en alemán. Pero, sabiendo lo que dice el texto en griego, conociendo el texto que hay en el fondo en hebreo, cuando leo el Antiguo Testamento, o en arameo, al leer este pasaje el otro día, dije, momento, yo sé lo que dice aquí en griego. Porque la Reina Valera es una lindísima Biblia, buenísima traducción, pero tenemos que saber una cosa, que la Biblia no fue escrita ni en alemán, ni en español, ni en inglés. El lenguaje original que el Espíritu Santo usó para el Nuevo Testamento es griego, el dialecto koiné. Y cuando dice en español, la Reina Valera, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca, en griego, esa palabra hizo es una palabra que se llama anankatso. Esa palabra anankatso es una palabra que significa esforzar. Hay una traducción española que se llama Nueva Traducción Viviente, y ahí dice, inmediatamente Jesús insistió en que los discípulos entraran. Hay otras Biblias que dice que Jesucristo obligó a sus discípulos a entrar a la barca. El texto original dice, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Momento, ¿por qué era necesario obligar? Vosotros sabéis que Jesucristo no te obliga a nada. Todo lo que haces es por amor.
Pero, ¿quién de vosotros que es papá, que es mamá, amando a sus hijos, de vez en cuando, a los niños, hay que obligarle a lavarse los dientes? Hay que obligar a quitarse la ropa. Muchas veces los niños vienen cansados, ni quieren quitarse la ropa de la cual vienen de la calle, sino quieren meterse con esa ropa a dormir. No, hay que cambiarse. ¿Quién de vosotros que es papá y mamá, por amor, ha tenido que obligar o forzar a sus hijos a comer, a beber o a estudiar? ¿Por qué? Porque no es un esfuerzo de manipulación, no es un esfuerzo para manipularte, hacer algo que tú no quieres. El amor, algunas veces, obliga a hacer cosas porque el que ama sabe algo que de otro no sabe. ¿Me explico? Cuando Jesucristo obligó, y esa palabra esforzar aparece también en Lucas 14, versículo 23, donde dice la Biblia: ve por los vallados y los cruces y esfuérzalos que vengan a mi casa, que mi casa se llene. Eso es el Padre haciendo la gran boda para su Hijo Jesucristo, esa gran parábola del reino de los cielos, Lucas 14. El Padre dice: esfuérzalos que vengan a mi casa, esfuérzalos. Dios el Padre tiene su método, Él tiene el tiempo, Él tiene la vida a disposición. Y sea que sea la una o la otra situación, Dios el Padre sabe muy bien cómo acercarte a la gracia de su Hijo Jesucristo. Antes o después, Job dice que todo ser humano 2 o 3 veces recibe la posibilidad de ser salvo. Dios el Padre que quiere que todos sean salvos, sí, pero pregunta, ¿van a ser todos salvos? No. ¿Por qué? Porque no todos quieren recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque solo en Jesucristo encontramos el perdón de los pecados, esa nueva vida, esa cercanía, ese amor, ese acceso hacia Dios el Padre. Y Jesucristo obligó a sus discípulos a entrar en la barca. ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder en aquella noche, que podemos leer también en Marcos 6:45 y en Juan capítulo 6:15, Jesucristo se iba a revelar a sus discípulos de una forma como ellos jamás se lo podían imaginar. La Biblia dice que Jesucristo hizo a sus discípulos, les obligó a entrar en la barca, mientras Él, entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Sabe lo que a mí me encanta? Que Jesucristo se toma el tiempo, Él personalmente, para despedir la multitud. Él no solo alimentó la multitud, Él también se ocupó de la multitud y despidió uno a uno. Así es nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Tiene tiempo, tiene ojos para la multitud, pero también se toma el tiempo para el individuo, para una persona. Despedida la multitud, dice la Biblia, subió al monte a orar aparte. ¿Por qué? Nosotros más de 30 y pico veces en los 4 evangelios podemos ver que Jesucristo oraba. Era una costumbre que Jesucristo tenía, el orar, estar aparte solo con Dios. Lo podemos leer en Marcos 6:12, en Lucas 6:12, oró toda la noche. En Marcos 1:35 se levantó cuando era muy temprano. Y dice la Biblia que despedida la multitud se fue a orar aparte. ¿Por qué? Porque 3 días anterior había oído que Juan Bautista había muerto. Juan Bautista. Y la muerte de Juan Bautista es, como dice Lucas 16:16,
que la ley y los profetas iban hasta Juan, y a partir de ahí era predicado y anunciado el reino de los cielos. Con la muerte de Juan Bautista se cerró un capítulo. Y por eso Jesucristo, además que era un familiar del Señor Jesucristo, un primo, Él subió al monte para estar aparte. Ahora Jesucristo era el único representante de Dios el Padre aquí en la tierra, el único. Juan anunció su venida, Juan predicó su venida, pero Juan no le puedes comparar con el Señor Jesucristo. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Y a partir de ahí se predica y se anuncia no la ley, sino la gracia de Jesucristo y su reino. Dice la Biblia, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Sabes, querido? El otro día una jovencita me preguntó, pastor, ¿cuál es el secreto de la oración? Y os confieso una cosa, que me vino un pensamiento que yo personalmente nunca lo había oído anteriormente. Y cuando le contesté a esta hermana, yo mismo me dije, wow, esto sí que ha sonado inteligente lo que he dicho ahora. Bueno, no siempre lo que digo es inteligente, pero esta cosa sí me inspiró porque ella me preguntó, pastor, ¿cuál es el secreto de la oración? El pensamiento que me vino fue este. El secreto de la oración es la oración en secreto. ¿Sabes, querido oyente? Mire, todos los cristianos van al cielo, todos los que creen en Jesucristo, todos los que creen que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es el único Salvador, que Él es el único acceso a Dios el Padre. Si tú pones toda tu confianza en Jesucristo, Él te perdona todos los pecados, Él te salva y cuando Él regrese, Él nos llevará a todos eternamente a la gloria con Dios el Padre. Eso es indudable, absolutamente es indudable. Pero, ¿están todos los que creen en Jesucristo salvados? Sí. Pero no todos conocen de verdad a Jesucristo íntima y profundamente. Una cosa es recibir el perdón, pero hay otra cosa en el Señor, que es tener esa intimidad, esa cercanía con el Señor. Si yo hoy en día diría, ¿conoces a Jesucristo? Muchísimos dirían, pues claro, yo nací como cristiano, yo nací en una cultura cristiana. Bueno, honestamente, querido oyente, si tú has nacido en un país que es cristiano, no significa que eres cristiano. Porque el otro día, una mujer en un viaje, en medio del Atlántico, estaba embarazada y tuvo un hijo. Ahora pregunta, ¿solo porque el niño nació en el avión va a ser piloto? ¿O podrá volar como Superman? No. Tú puedes nacer en un garaje, pero nunca te vas a convertir en un coche. Por eso, lo mismo es si tú naces en una cultura cristiana, no significa que eres cristiano. Cristiano no eres por cultura, sino cristiano solo eres por un encuentro verdadero con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero detrás de conocer al Señor como Salvador, hay que tomarse el tiempo, hay que estar aparte. Y sabes, querido oyente, si de verdad quieres conocer al Señor, necesitas estar solo con Él, solo con su palabra. Y, querido oyente, y le prometo una cosa, le prometo de todo corazón una cosa. Si usted se toma el tiempo, y mayormente de noche, y mayormente por la madrugada,
Hay promesas de Dios que las oraciones que tú digas por la madrugada tienen más fuerza incluso que las que tienen de día. ¿Por qué? Proverbios 8:17 dice: el que me busca por la madrugada me encuentra. Es una promesa impresionante. Jesucristo oraba por las madrugadas, antes que el sol se levantara. En este momento estoy preparando una biblioteca que tengo en casa, la estoy preparando, donde aprendí algo de estos hombres y mujeres de Dios. Porque la Biblia dice en Salmo 5:4 que David se levantaba por la mañana. Salmo 63, por la madrugada te buscaré. Y en muchos sitios dice que David se levantaba por las mañanas a orar. Y en esta biblioteca que tengo, con muchísimos libros teológicos y diccionarios griego, hebreo, arameo, preciosos libros. Y, ¿sabes una cosa, querido oyente, que me he dado cuenta? Contra más grande la pantalla de televisión tengas en casa, menos libros tienes. Me he dado cuenta que la gente que lee mucho tiene pantallas televisiones pequeñas. Y gente que lee poco tiene pantallas televisiones grandes. Por eso, cuanto más pulgadas tiene la pantalla de televisión, menos libros has leído en tu vida. Y en esta gran colección de biografías que tengo, aproximadamente más de 200, de John Wesley, Charles Wesley, de Jonathan Edwards, David Brainerd, de Georg Müller, de Charles Finney, de Maria Woodford Etter y de muchos. Hay una también de Hudson Taylor en la China, de Sidi Stad en África. ¿Y sabes lo que tenían en común todos esos hombres y mujeres de Dios? ¿Sabes lo que tenían en común? Dos cosas. Cada uno tenía una propia unción, cada uno tenía su propio llamado, hacía las cosas de otra forma, pero todos tenían dos cosas en común. Y era, primero, una profunda, íntima relación con la palabra de Dios, con la Biblia, que es Jesucristo, la palabra. Y segundo, todos tenían la costumbre de levantarse antes que el sol, en las madrugadas. John Wesley, él describe que toda su vida se había levantado a las 4 de la mañana a orar, toda su vida. Hudson Taylor en China dijo: el sol en la China nunca se levantó antes que yo. Y ¿sabes una cosa, querido oyente, que me he dado cuenta? Que antes que venzas a Satanás, tienes que vencer a sábanas. La primera persona que tienes que vencer es alguna vez tu carne para orar. Y yo te recomiendo que buscas al Señor y que tengas una íntima relación, porque oye lo que dice la Biblia. Llegó la noche y estaba allí solo. ¿Sabes, querido oyente? El que está solo con Dios nunca estará solo. El que está solo con Dios nunca estará solo. ¿Y por qué al Señor le encanta la noche? La oscuridad. Cuando Él inaugura el templo, Salomón dice algo que Dios el Padre nunca lo dijo antes en el Antiguo Testamento: que Dios vive en la oscuridad. Él vive en la oscuridad. Y la Biblia dice que a Dios el Padre le encanta el silencio. A Dios el Padre le encanta tanto el silencio, que en el cielo habrá media hora de silencio. Imagínate. Y si quieres conocer al Espíritu Santo, a Dios el Padre y a Jesucristo realmente profundamente, necesitas estar a solas, de noche, en el silencio. Y dice la Biblia, y ya la barca estaba, dice, estaba en medio del mar de Galilea, estaba en medio.
En Marcos capítulo 6, 48, que es el mismo texto, pero según el punto de vista de Marcos, dice algo en griego muy interesante. En español, en la Reina Valera, dice en Marcos capítulo 6, 48, y viéndoles remar con gran fatiga. Pero en griego dice que Jesús vio de lejos que se encontraban en serios problemas. Momento. Aquí tenemos que aclarar una cosa. Momento. ¿De quién fue? ¿Quién me obligó a entrar a la barca? El Señor. Si yo soy Pedro, digo, Señor, espera. No fue mi idea entrar a la barca, fue la tuya. Pero ¿sabes qué, querido oyente? Mire, obediencia al Señor Jesucristo, ser obediente, no significa que no vas a tener dificultades. No, a lo contrario. Mayormente cuando eres obediente, es el momento cuando viene oposición. ¿Y sabes qué? Siempre que el Señor te pide hacer algo, casi siempre, el viento es contrario. Algunos dirán, momento, entonces estoy haciendo las cosas mal. No, lo has hecho bien. Porque el viento contrario solo viene con gente y sobre gente que es obediente. El viento contrario, las olas contrarias, son como la tentación. La tentación nunca viene sobre gente desobediente. Si tú dices que eres cristiano y eres un perverso, si eres cristiano, dices que eres cristiano y vives una vida sucia, escondida, tú nunca entrarás en tentación. ¿Por qué? ¿Pero en qué tentación vas a entrar tú? Jamás. Oímos un secreto. Entrar en tentación no es pecado, porque Jesucristo fue llevado a la tentación. La tentación te quiere llevar al pecado, pero no es pecado. Y la tentación, lo mismo que el viento contrario, no viene sobre los desobedientes, sino sobre gente que quiere andar en el temor de Dios y quieren ser obedientes al Señor. Ellos fueron obedientes, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario. No tengas miedo del viento. Acuérdate que los aviones en los aeropuertos, cuando tú miras la próxima vez que vuelas, observa cómo hay banderas grandes que observan de dónde viene el viento. ¿Por qué? Porque los que están en la torre de control, ellos procuran de dirigir el tráfico de aterrizaje y despegar de los aviones. ¿Sabes cómo? Ellos procuran que el avión siempre despegue contra el viento. ¿Por qué? Porque cuando un avión despega contra el viento le ayuda a subir más rápido. Así, ese camino de la pista es más corto, se gasta menos gasolina y el avión sube más rápido. El contraviento le ayuda al avión a subir más alto. Y el contraviento en nuestra vida nos ayuda a subir más alto en el espíritu. Cuando el viento es en contra, ¿cómo dice la Biblia? Que los jóvenes se cansan, se fatigan. Pero los que confían en el Señor reciben nuevas fuerzas. ¿Y qué hacen? En hebreo dice que abren sus alas como el águila. Y oíd algo del águila. Hay dos pájaros que me gustaría que tú observes cuando tengas tiempo por YouTube y que estudies. Uno es el águila y el otro se llama colibrí. El colibrí es uno de los pájaros más pequeños que hay en el mundo
Pero el colibrí tiene algo muy interesante. El colibrí es el único pájaro que hasta hoy se sabe que puede volar marcha atrás. Todos los pájaros pueden moverse de cierta forma para atrás, pero el colibrí, vamos a decir, tiene la marcha atrás. Es el único. ¿Por qué? El colibrí es un pájaro que muy pequeñito, pero aletea con sus alas. ¿Sabéis cuántas veces por minuto? Hasta 20,000 veces. Cuando tú observas un colibrí, no puedes ver cómo aletea con las alas. ¿Por qué? Porque el colibrí tiene que procurar de moverse tan rápido para quedarse en el aire. Porque el colibrí se acerca a las plantas y tiene una lengua muy rápida. Cuando abre el pico, tiene una lengua larguísima y para poder sacar el néctar de esas plantas, tiene que pararse. Es impresionante. Pero el águila, y la Biblia no dice que nosotros somos colibríes, la Biblia dice que somos águilas. El águila tiene algo muy, muy interesante. Y una de las cosas interesantes de los águilas es que tienen la capacidad de sentir ese viento que le llaman chirroco, a ese viento chirroco, y el águila, cuando vuela, en un momento, si tú lo observas, él solo abre las alas y él se deja llevar por los vientos a unas alturas que no te puedes imaginar. Además que los águilas tienen una vista impresionante. Yo en un documental pude aprender que la vista del águila es tan buena que puede leer el periódico a 300 metros. Y yo me dije, wow, yo nunca sabía que los águilas leen el periódico. Ok, y tiene una vista tremenda. Y el águila no provoca viento, sino se deja llevar por el viento. ¿Por qué? Él tiene atrás, en la cabeza, 3 plumas que le indican la dirección, la temperatura del viento, y el águila se aprovecha de esos turbolinos invisibles y se deja llevar por los vientos. Quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo te sientes? ¿Como un colibrí que tiene que provocar viento o te dejas llevar por el viento del Espíritu? Cuando el viento es contrario, abre tus alas en el Espíritu y vas a subir a unas alturas que no te puedes imaginar. Porque según Isaías 40:31, los que confían en el Señor reciben nuevas fuerzas. Y no tengas miedo del viento. Oye lo que dice el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3, en la Biblia de las Américas. Dice, en el torbellino y en la tempestad está el camino del Señor. O como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, en las nubes están los caminos de Dios. Pero oye lo que dice Kadosh, la traducción Kadosh. El camino del Señor está en la tormenta. ¿Sabes? A lo que tú le llamas tormenta, Dios el Padre le llama GPS. Los caminos de Jehová están en las tormentas. Dios el Padre habla a través de las tormentas. Déjame darte un ejemplo bíblico. En Job 38, versículo 1, en Job 38, versículo 1, dice la Biblia, o déjame explicarte primero una cosa de Job. Job tenía 3 amigos, pero en verdad eran 4. Si lees Job atentamente te das cuenta que eran 4. Y esos amigos vinieron para consolar a Job, y dice la Biblia que se sentaron 7 días. Cuando vieron a Job, se sentaron delante de Job 7 días sin decir nada. Esos son verdaderos amigos que no vienen siempre a darte consejos, sino simplemente a estar contigo.
Cuando alguien se muere, ¿qué consuelo le vas a dar? Cuando una mamá pierde un hijo, ¿qué consuelo le vas a dar? Cuando un amigo tuyo pierde a su papá, a su mamá, ¿qué consuelo le vas a dar? El único consuelo que le puedes dar es ir, estar con él y estar callado. Los 3 amigos de Job vieron a Job y estuvieron tan tristes que 7 días se quedaron delante de Job sin decir una palabra. Verdaderos amigos no solo te dan consejos, muchas veces se callan porque están dispuestos a sufrir contigo, porque sienten el mismo dolor que tú. Pero esos 3 amigos que empezaron bien, luego con el tiempo, del capítulo 2 al capítulo 38, dijeron cosas buenas, pero también cosas que hubiera sido mejor callarse la boca. Pero está escrito y aprendemos. Y esos 3 amigos se quejan porque el justo le va mal. Y Job, el pobre, entra también en esa línea. Pero en el capítulo 38 de repente Dios habla. De repente Dios habla. Y dice en Job 38, versículo 1, y dice: entonces respondió el Señor desde un torbellino tremendo. Y Dios habló en medio del torbellino. ¿Sabes qué? Cuando tú estás en ese torbellino, tú puedes esperar a que el Señor te dé una buena palabra. Dios habla en los vientos, porque sus caminos son en los vientos. Pero ahora, querido oyente, atención. Mateo 14, 25 dice: mas a la 4ª vigilia de la noche, momento, ¿a qué vigilia? La 4ª. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabéis una cosa? Que Jesucristo estaba cumpliendo ahí la palabra de Dios. Me explico. ¿Sabes que Jesucristo, había una promesa de Jesucristo en el libro de Job, capítulo 9, versículo 8? Y dice la Reina Valera: Él solo extendió los cielos y ahora oye, y anda sobre las olas del mar. ¿Sabes? Sobre Dios el Padre, dice Job que Él anda sobre las olas del mar. Y si el Padre sabe andar sobre las olas del mar, el Hijo también. Porque el Hijo, dice Jesucristo, no hace nada si no lo ve primero hacer al Padre. ¿Por qué anduvo Jesucristo sobre las olas del mar? Porque lo vio hacer al Padre. Y a la 4ª vigilia, ese es entre las 3 y las 6 de la mañana. El día a día, antiguamente y hoy todavía, se divide en horas. Primera hora a las 6 de la mañana. Y así hasta las 6 de la tarde, 12 horas. Pero la noche, ¿cómo se cuenta? ¿Cómo se divide la noche? En vigilias. La primera vigilia, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Segunda vigilia, de las 9 de la noche a medianoche. Tercera vigilia, de medianoche a las 3 de la mañana. Y cuarta vigilia, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Qué dice la Biblia? Que a la 4ª vigilia Jesucristo vino andando sobre el agua. ¿Qué significa? Que Él estuvo orando probablemente 9 horas. Jesucristo tenía una vida de oración profunda. Y si Él necesitaba orar, nosotros también. Y los discípulos vieron a Jesucristo andar sobre el agua y se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Sabe lo que me estorba, querido oyente? Que muchos cristianos creen en un diablo sobrenatural, pero no tanto en un Dios sobrenatural. ¿Me explico? Algunos hablan tanto del diablo, de su fuerza, de lo que él hace,
hablar del diablo no es el problema. El problema es los atributos que le damos al diablo. Acuérdate que él es un ex arcángel caído. Él no es un Dios caído. Él es un arcángel caído. Y muchas veces oigo decir, como si el diablo estuviera en todo poder. Perdona, estás equivocado. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Le quitó la llave del Hades, del Hades y también de la muerte. Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el que reina. Jesucristo es el que tiene todo el poder. Pero algunas veces le tenemos tanto temor y algunas veces se ha mezclado una incredulidad, incluso un miedo, un temor. Queridos, la fe y el miedo no pueden vivir juntos. El temor y la fe no pueden vivir en el mismo corazón, o lo uno o lo otro. Y se tiene miedo de los brujos, de las brujas, pero por el amor de Dios. O la Biblia tiene razón o no. Y el Señor dice en Isaías 54, 17, que ninguna arma forjada contra ti, una arma que lleva tu nombre, es dirigida a ti, forjada poco a poco en el fuego. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queridos, Jesucristo ha resucitado, Él vive. Él es el que reina. Jesucristo es el Señor. Dios el Padre le ha dado todo el poder a Jesucristo. Y Jesucristo envió al Espíritu Santo de Dios. La persona del Espíritu Santo tiene todo el poder, la autoridad de Jesucristo. ¿Y qué hicieron los 12? Dieron voces de miedo. Pero enseguida, como era de noche, no se podía ver bien, él dijo, tened ánimo. ¿Sabes lo que dice en griego? Sed valientes. Come on, sed valientes. Yo soy, no temáis. Y entonces Pedro respondió. Y me encanta Pedro porque se aparece tanto a nosotros. Y dijo Pedro, Señor, si eres tú, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti por las aguas. ¿Y sabes qué? ¿Por qué dijo eso Pedro? Porque de los 12 apóstoles, solo uno tuvo una experiencia con Jesucristo que iba a marcar su vida. ¿Cuándo? Cuando en Lucas 4, Marcos 1:35 dice, Jesucristo se levantó y se fue a orar por la mañana, muy temprano. Y dice la Biblia que Simón Pedro le buscó. Los otros venían detrás, pero quien le buscó fue Simón Pedro. Y Simón Pedro conocía la silueta del Señor en la intimidad. No le pudo ver el rostro, pero la silueta, se podía reconocer la silueta. Y cuando Pedro vio esa silueta, él reconoció al Señor. El que reconoce la silueta del Señor, el que conoce al Señor en la intimidad, cuando venga el momento difícil, vas a reconocer la mano del Señor, la voluntad de Dios y el propósito de Dios en todas las situaciones. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, o déjame explicarlo de otra forma. Pedro, pensando probablemente, dijo, ¿cómo? Yo, Pedro, que conozco estas aguas, mi padre era pescador, yo de niño estoy pescando en estas aguas, ¿cuántas veces me he caído al agua? Y yo sé que el agua no te lleva, no es un camino. El agua no te puede llevar. Y Pedro pensó, ¿cómo puedo averiguar que esa voz que he oído que me ha dicho, tened ánimo, yo soy, no temas, ¿cómo puedo averiguar yo que esa persona es mi Señor Jesucristo?
Y Pedro probablemente pensó en su corazón, yo sé cómo. La única forma de poder averiguar que esa voz que me habló, esa persona que me habló, esa silueta que me habló, la única forma de averiguar que ese es mi Señor al que yo conozco, yo sé cómo lo hago. Le voy a pedir a esa silueta de la noche, es oscuro, no lo puedo ver bien, pero le voy a pedir algo que solo mi Señor lo sabe hacer. Y si esa voz, esa persona, hace lo imposible posible, entonces yo sé que es mi Señor. Y Pedro dijo, le voy a pedir algo que es imposible. Para averiguar que esa voz es mi Señor, le voy a pedir algo imposible. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda. Interesante, él no dijo, aconséjame. Pedro dijo, manda que yo vaya a ti. ¿Quieres saber por qué, querido oyente? Porque Jesucristo no da consejos. Él solo da órdenes. Él es Dios. Y el Señor en las aguas dijo, ven. Jesucristo dijo, ven. Mateo 14, 29. Pero ¿sabe lo que me hace gracia? Que el Espíritu Santo también dice en Apocalipsis 22, 17, ven. Y en Isaías 55, el Padre, versículo 1, dice, ven. Y en Apocalipsis 22, 17 dice la iglesia, ven. Y en Mateo capítulo 11, 28 dice Jesucristo, ven. Interesante, ven. Ven. Y Pedro salió de la barca y todos los discípulos, los 11, esperaron huir como la suela del zapato de Pedro pisara sobre las aguas. Pero no oyeron el sonido de agua. Porque cuando Pedro salió, lo primero que puso su pie encima, ¿sabes sobre dónde? Era una letra, V. Y cuando salió con la otra pierna de la barca, pisó una E. Y cuando dio el primer paso, era una N. V, E, N. V, E, N. Ven. Pedro anduvo sobre la palabra de Jesucristo. Porque en Lucas 5, cuando Pedro tuvo ese encuentro con el Señor, y el Señor dijo, echad vuestra red a la derecha. Y Pedro dijo, Señor, toda la noche he estado pescando, pero no he pescado nada. Cuando dice en español, mas en tu palabra, en griego dice literalmente, encima de tu palabra echaré la red. Y Pedro sabía que encima de la palabra de Jesucristo puedes confiar. Y Pedro salió, anduvo, andaba sobre las aguas. ¿Sabes, querido oyente? Mire, con la mano al corazón. Me hablan de Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes filósofos. Primero, que casi nadie ha leído la obra de Platón, o de Sócrates, o de Aristóteles. No te imaginas las grandes obras. Y otros me hablan de Zaratustra, o de Confucio, Mahoma. De acuerdo. O de Mahatma Gandhi. Vale, ¿sabes qué?
Todos pueden tener frases bonitas, pero querido oyente, hasta hoy nunca se ha oído que alguien pueda andar sobre el agua. Todos tienen frases bonitas, pero el único que puede andar sobre las aguas es aquel que hizo las aguas. Y dice la Biblia que cuando Pedro quitó la vista del Señor Jesucristo, comenzó a hundirse. No se hundió rápidamente, comenzó a hundirse. No quites la vista de tu Señor. Aunque haya viento, oposición, ataques, no quites la vista de aquel que te llamó. No quites la vista de aquel que te dio la orden. Y Pedro comenzó a hundirse y dijo: Señor, sálvame. Y al momento Jesucristo extendió la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él dudó porque puso su vista en los vientos. No ponga tu vista en los vientos. Querido oyente, no quites la vista. Como dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto la vista en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. No quites tu vista. Tú pon tu vista al Señor. Otra cosa, hombre de poca fe. Si yo soy Pedro, digo que yo tengo poca fe. Si yo tengo poca fe, estos 11, ¿qué fe tienen estos? Y déjame terminar con una cosa. Quiero que estés atento, queridos. Yo no sé si vosotros habéis oído la palabra teletransportación. Algo que la Biblia conoce. El profeta Ezequiel tuvo teletransportaciones. Los demonios no pueden hacer eso. Satanás no puede hacer teletransportaciones. No le es posible. Porque para hacer teletransportaciones, ¿qué significa teletransportaciones? Que significa que de un sitio eres elevado en el espíritu a otro sitio realmente. Satanás no puede hacer eso. Porque él no tiene A, no tiene poder sobre el tiempo, B, no tiene poder sobre el espacio. Él no lo puede. Pero Jesucristo hizo teletransportaciones. En Hechos 8 con Felipe, el evangelista. Pero ahora oye lo que aquí pasó. Juan 6, 21. Los discípulos con gusto le recibieron en la barca. Y ahora oye, enseguida llegó la barca donde iban. ¿Querés oír una cosa? La Biblia dice que estuvieron en medio del mar de Galilea, que probablemente hasta la costa había 12, 14 kilómetros. ¿Sabes una cosa? En el momento que Jesucristo entró en la barca, en un milisegundo, de repente se dan cuenta que están a la otra ribera. ¿Sabes, querido oyente? Cuando tú con gusto recibes a Jesucristo en tu vida, estarás en la ribera de tu llamado, del propósito de tu vida. Él te catapulta, Él te teletransporta, Él te lleva a un lugar que tú no puedes llegar solo. Por eso, querido oyente, no pongas tu vista en el viento. Observa al Señor. Porque tú y yo, como dice segunda carta de Corintios 5:7, no andamos por vista, sino por fe. Por fe andamos. Por fe andamos. Y hay que dar pasos de fe. Por eso, querido oyente, sal de tu barca. Algunos dirán: pastor, pero me puedo hundir. Querido, te digo una cosa. Yo prefiero mojarme con Jesucristo que quedarme seco. Porque te voy a dar una buena noticia. Probablemente te mojarás, pero nunca te vas a ahogar con Jesucristo. Pon toda tu confianza en Él. Sal de la barca. Si Él te dijo algo, hazlo. Hazlo. Aunque sea diametral en contra a tu mente, a tu inteligencia, a tu cultura, hazlo. Lo que Él te diga, hazlo. Y tú verás cómo funciona. Porque con Jesucristo nadie se ahoga. Y con Jesucristo podrás andar sobre las aguas.
¿Sabes qué? Vamos a hacer una oración. Porque todos nosotros, de una u otra forma, andamos en un contraviento, andamos sobre las aguas como Pedro. No quites la vista de tu Señor, no la quites. La mejor forma de no quitar la vista del Señor es leer la Biblia. Y mira, di conmigo: Señor Jesucristo, yo confío en ti de todo corazón. Te doy las gracias que tú me has llamado. Y yo sé, Señor, que te puedo confiar de todo corazón. Y gracias, Señor. Me llamaste a andar sobre las aguas, como lo hiciste tú. Yo pongo mi vista en ti, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de mi fe. Y Señor, gracias. A lo mejor me mojo, pero jamás me voy a ahogar. Gracias, Señor. Amén.